buenos días a todos los que estáis presencialmente y a los que estáis a través del sistema online. Ya nos tenemos que acostumbrar, supongo, a esta situación de estar también de manera virtual, ¿no? Bueno, la rueda de prensa que quería dar hoy principalmente era, pues cuestión de números. Creo que hemos llegado a un momento. Esta semana se ha producido ya un acuerdo y se ha efectuado ese acuerdo muy importante como para quizás sea el momento de recapitular y de ordenar algunos números que de manera precisa os quiero trasladar. Estoy hablando pues del lastre que tiene este ayuntamiento desde hace ya una década en relación a las deudas de las huertas de la isla, como saben, principalmente. Como digo, esta semana se ha efectuado podemos decir, el mayor acuerdo hasta la fecha con propietarios en relación a la deuda de las huertas de la isla que comento. Ese acuerdo ya, como digo, se ha efectuado y se ha ejecutado, se han pagado ya en definitiva las cantidades que estaban en el acuerdo. Y como digo, voy a hacer una recapitulación que creo que será interesante. Voy a dar muchos datos, pero de una manera muy precisa y muy esquemática. Entonces, agradecería que si cualquier cuestión queréis que la repita o subrayar cualquiera de las cantidades, pues me lo comentéis y lo decimos las veces que haga falta. Bueno, como sabéis, la deuda total de las huertas de la isla, en general, ascendía a 50 millones de euros, porque ya se habían pagado más de 10 millones inicialmente con el justiprecio, deuda que nos encontramos en 2011 para devolver a los bancos, ¿no? Pero a partir de 2013 recayeron esas sentencias firmes, inapelables, que sumaban 40 millones de euros más, unos 30 de principal, 29,30 y otros 11, en concreto 10.984.356,51 euros de los intereses generados por esa deuda histórica, esa deuda judicial, intereses generados, como saben, antes de que llegara este gobierno, antes del 2010. Pero esa deuda también se sumaba y había que, conforme el acuerdo que se llegó en sede judicial de aplicación de la sentencia, pues había que empezar a pagar esos intereses de la deuda de las huertas a partir de 2018. Por tanto, el acuerdo que se llegó era que esos 10.964.000 se pagaran cada mes de octubre de cada año a razón de 1.098.435,65 euros. 10 años desde 2018 hasta 2027. Por tanto, ya se han realizado, como saben, conocen, 2 cuotas en 2018 y 2019. Un total de 2.196.871,30. Hasta aquí bien, ¿no? Vale, pues durante 2020 hemos tomado 2 acuerdos. El segundo es el novedoso, el que hemos ejecutado esta semana, que ahora profundizaré, pero os recuerdo que tomamos un primer acuerdo este 2020 con la liquidación de 2018, es decir, con el ahorro que obtuvimos en esa liquidación de 2018. Estoy hablando del acuerdo que se tomó con una de las inmobiliarias placentinas, pagándoles un total de 560.000 euros de manera anticipada sobre una deuda que tenían en el momento que se ha pagado a principios de este año de 659.000, unos 660.000 euros. Por tanto, este acreedor hizo una quita de 100.000 euros más, y en esto lo explicaré las veces que haga falta. Saben que el juez del Tribunal Superior, o sea, la Sala del Tribunal Superior de Justicia indicó que este aplazamiento de los intereses generaría a su vez intereses. Entonces, afortunadamente no, con el esfuerzo de ambas partes, de ayuntamiento y de acreedor, se llega al acuerdo no solo de una quita del principal, sino de la quita total de esos intereses de los intereses. En este caso lo podemos cifrar en una cifra alrededor de 150.000 euros.
y esto hay que decirlo aproximado porque lógicamente había intereses generados en las dos primeras cuotas y luego están los intereses futuros que se irían generando hasta 2027, que podemos hacer una estimación pero puede ir variando, ¿no? Vale, hasta ahí el primero de los acuerdos que tomamos hace unos meses. Este segundo acuerdo, que es el que, como digo, se ha ejecutado esta semana y se ha pagado ya, con la otra inmobiliaria que está en este conflicto, en esta sentencia de la Huerta de la Isla, otra inmobiliaria placentina, otra promotora. Bien, la deuda era de, lo que se ha pagado ha sido de 1.918.685,50 sobre una deuda que tenían pendiente de 2.398.356,87. Especifico, ese 1.918.000 se ha pagado esta semana, se ha liquidado con el ahorro de la liquidación del presupuesto 19 por 1.881.221 y el resto, 37.463, con una compensación que tenía solicitada a este acreedor con sus tributos municipales. Como saben, cada año hay compensaciones, hay acuerdos de compensaciones, tienen deudas con el ayuntamiento, pues acuerdan la compensación, ¿no? Pero en definitiva, la cifra 1.918.000 sobre la deuda total de 2.398.000. Es decir, este acreedor ha quitado con este acuerdo al ayuntamiento 480.000 euros aproximadamente, redondeando ya, 480.000 euros. A lo cual le sumaríamos los intereses que se denominan anatocistas, intereses de los intereses, por un total de unos 500.000 euros. Entonces, estaríamos hablando, bueno, si queréis que repase alguno de estos datos, si no ahora, voy a las conclusiones. El ahorro total que tendríamos el ahorro total que hasta ahora, por los dos acuerdos que se han realizado, es decir, que no se van a pagar nunca, sería de 1.230.000 euros por ambos acreedores, como digo, sumando la parte del principal de los intereses y la parte de los intereses, aunque parezca todo muy redundante. Espero haberlo explicado bien y de verdad que si hay que insistir, me comentáis cualquier cosa. 1.230.000 que no se van a pagar nunca. Esa es la consecuencia y por eso digo, quizá el mayor acuerdo que se ha tomado en relación al pago de esta deuda. Algo que buscábamos desde el principio, que no solo hubiera aplazamientos, no solo hubiera compensaciones, sino que hubiera verdaderas quitas, ¿no? Entonces, ese 1.230.000 ya no queda para generaciones futuras, pero es que es más, va a haber ahorros en los próximos presupuestos, en el sentido de que nos han quitado parte de la deuda, pero también hemos amortizado anticipadamente deuda, gracias a los ahorros que tenemos en cada presupuesto. Entonces, en los 7 próximos presupuestos, quien haga los presupuestos, de momento el gobierno municipal del Partido Popular, pues va a tener que presupuestar 388.952,95 euros menos, es decir, casi 400.000 euros menos. En vez de tener que presupuestar 1.098.000, presupuestaremos 709.000. Y además, otra consecuencia inmediata, que es que el presupuesto 2020, al cual ya nos habíamos ahorrado 82.000 euros por el primer acuerdo, 82.000 euros que ya saben que hemos destinado al plan de ayuda de empresas en la modificación presupuestaria que se hizo, bueno, pues con este acuerdo podemos liberar también 306.000 euros de este mismo presupuesto, que se destinará, bueno, pues se verá, o lo comentaré precisamente más adelante. Entonces la consecuencia principal es que dos de estos acreedores, que suponen más de un tercio, cerca de la mitad de la deuda de las huertas, de la deuda de los intereses con acreedores, ya se ha acabado. El ayuntamiento ya ha cumplido con ello y se ha saldado afortunadamente con un ahorro, como digo, ¿no? Con ese ahorro. Esperemos que esto sea un precedente y podamos seguir en esta línea, de manera que, en la medida de lo posible, por lo menos la parte de los intereses de las huertas quede saldada lo antes posible y no haya que llegar a 2027 como está
como está planteado, ¿no? Y en ese sentido, os comento el resto de la deuda que queda de los intereses de las huertas, que como decía, hace escasos 2 años y pico era de 11 millones, pues ahora es de 5.675.861. Tenéis en cuenta, si hacéis sumas rectas, que se van haciendo compensaciones, con lo cual alguna cifrita pequeña puede bailar, porque durante el 2020 le siguen haciendo algunas compensaciones. La conclusión más importante es que en 3 años hemos quitado más de la mitad de la deuda y quitaremos, porque como digo, nos queda la tercera cuota anual ahora en octubre de 2020, que será, como he dicho, de 709.000 euros para el resto de acreedores, de manera que a final de año, en octubre, en noviembre, habremos liberado más de 6 millones de euros de esa deuda, o sea, más de la mitad. Nos quedarán solo 4.966.000 euros. Si recuerdan, es lo que dije en el pleno pasado cuando me preguntó la portavoz de Ciudadanos, y de cabeza más o menos pues conseguí llegar a esa cifra, es decir, que nos iban a quedar este año por pagar 5 millones de euros. Y el hecho, esto es una anécdota y un comentario personal, el hecho de que me acordara y de que pudiera montarlo de cabeza aquel día en el pleno, yo creo que significa que lo tengo bastante interiorizado. Más que nada lo digo porque todavía hay algún portavoz de la oposición que cree que me tiene que explicar la situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, a lo que estamos. Como digo, los pagos anuales que van a quedar pendientes serían de 709.000 euros. Pagaremos conforme el presupuesto en una de esas cuotas en octubre y quedarán 7 más en los siguientes 7 presupuestos. Por tanto, conclusión, bueno. Entonces, en resumidas cuentas. Sí. Un momento, que abrimos turno de preguntas, empiezan a Belén. Si vosotros dos queréis preguntar, me ponéis en el chat y yo os abro el micro, ¿vale? Entonces, una vez se paguen los 709.000 este año, sí, en octubre, sí, lo que queda por pagar de la deuda global de la huerta son 5.775.000. No, quedarían de la deuda de los intereses ahora si quieren... Estos son los intereses y ahora, en total, ¿cuánto queda por pagar? Ahora si os parece, sí. Mira, hago un pequeño resumen, si queréis también más global. Como he dicho, a partir de 2013, en que caen esas sentencias del Tribunal Supremo y se acuerda con el Tribunal Superior de Justicia cómo pagarlo, teníamos 40 millones adicionales más a la deuda que ya tenía el Ayuntamiento con los bancos, entre otras cosas, el justiprecio que se pagó en su día, ¿no? Pues de esos 40, sabéis que una gran parte se consiguió hacer efectiva, pagar a los acreedores, a través de un préstamo con el Ministerio de Hacienda, con unas condiciones especiales y demás. Ese préstamo alcanzaba más o menos 23 millones y medio, ¿vale? Luego se sumaban a partir de 2018 el pago de esos 11 millones que se habían dejado ahí aplazados de los intereses del total. Y el resto, o sea, nos quedarían los 23,5 que devolver al Ministerio de Hacienda. De esos 11, a final de este año, habríamos pagado prácticamente 6, más de 6 de hecho, nos quedarían como unos 5. Y el resto, hasta los 40, ya los hemos pagado, porque durante estos años, todas esas liquidaciones, a pesar de las críticas que recibo aún de la oposición, todas las liquidaciones han sido positivas y todos esos ahorros, muy a nuestro pesar de este gobierno, pues se han tenido que destinar, conforme a la ley de estabilidad presupuestaria, a amortizar deuda. Por tanto, durante estos años también nos quitamos en su día pues el resto de deuda prácticamente hasta los 40 millones, ¿no? Entonces, lo que nos quedaría es los 23,5 del préstamo del Ministerio y no llega a los 5 de los intereses de las huertas, aplazado hasta 2027, como saben, igual que la devolución del préstamo del Ministerio de Hacienda. ¿Cuándo es la devolución del préstamo de Hacienda? Bueno, pues esa es la cuestión. Todo esto viene un poco a preparar una situación un poquito mejor, un poquito más adecuada para afrontar esas devoluciones que tienen que empezar dentro justo de un año, en octubre de 2021. Otra cosa es, pues las solicitudes que le tenemos hechas al Ministerio de Hacienda para que valore, pues una mejor devolución, unas mejores condiciones, más vista además la situación
generalizada de crisis que tenemos en el país, ¿no? Pero hoy por hoy esa es la obligación, por tanto, el hecho de irnos pudiendo quitar bueno, pues tanta deuda y sobre todo ir descargando los presupuestos nos da un escenario un poco más favorable para eso, para poder realizar esa devolución. Sí. Entonces, en octubre del 2021 hay que pagar por la Huerta de la Isla, aparte de los 709.000 euros, sí. ¿Cuánto? Hacienda pues, al Ministerio de Hacienda, porque recuerdo que hay otra serie de préstamos con bancos, que muchos vienen también del justiprecio. Al Ministerio de Hacienda son alrededor, vamos a decirlo aproximado, alrededor de 3 millones de euros. Cada año. Cada año. En los próximos, en los próximos 6 ejercicios presupuestarios. Así está planteado. Creo que el último es un poco menos de 3, 2,5, cosas así. O sea, que el año que viene casi 4 millones de euros hay que pagar. Claro. ¿No es eso? Sí, y la devolución que corresponda, como cada añito, a los bancos, que también nos hemos quitado mucho en estos años, la verdad, y hemos quitado sobre todo los peores préstamos que generaban demasiados intereses, pero tenemos que seguir pagando. Es decir, que estaríamos alrededor del año que viene de tener que pagar cerca de 5 millones de euros, entre unas devoluciones y otras, claro. ¿Va a ser posible? Pues esa es la cuestión, esa es la dificultad que tenemos, lógicamente, pero todo esto, como estoy explicando, ayuda a tener el escenario mejor posible. Sí. ¿Terminamos ya con las huertas? ¿Sí? Bueno, sí, no sé si querían... quieren hablar, Raquel tiene preguntas sobre la deuda principal, que ahora sí. has apuntado. Sí, sobre cuál es la deuda... bueno, la vamos a ver en el micro para que te... Sí, que me digas, sí. ¿Vale? Sí. Raquel, cuando quieras. Hola, José Antonio. Uy, qué susto, sí. Hola, Raquel. Mira, sí. Lo que yo quería saber es que, como se dijo que se había solicitado o se iba a solicitar a Hacienda, o bien una quita o total o parcial de ese deuda principal, pues quería saber cómo está el asunto, si ya se ha podido hablar con Hacienda o si ha habido alguna respuesta o qué, ¿vale? Vamos a ver, el alcalde ya ha vuelto a hablar con los interlocutores del Ministerio, pero estamos pendientes de que efectivamente esa reunión, de la manera que sea, presencial, telemática, o al menos, bueno, pues las medidas que nos anuncian deben tomar, pues se tomen. Es decir, si hay reunión, pues reunión, pero que lo importante es que se tomen medidas. Y en ese sentido, bueno, pues... vamos recibiendo con una cierta esperanza, pero desde luego seguimos inquietos. Me refiero, se habla de que no van a exigir la regla de gasto, ¿vale? Muy bien en general, pero eso no, para nosotros no es el problema. Y se habla y se ha escrito en ese decreto que finalmente no se convalidó, en ese decreto se decía que se iban a estudiar la devolución de los préstamos. Simplemente se apuntaba, tampoco eso nos adelantaba nada, pero bueno, si ya están poniendo eso por escrito, quiere decir que una voluntad hay. La cuestión es que el reloj o el cronómetro va en nuestra contra y esperemos que esas medidas de una vez por todas pues se tomen y a ser posible, bueno, pues nos lo cuenten si nos dan esas reuniones o las llamadas o lo que corresponda, pero sabemos que están en ello, que en esa última conversación que han tenido con el alcalde hace escasos días, como se comprometieron, decían que en septiembre nos llamarían, pues se ha tenido ese contacto, pero como digo, todavía no hay una decisión tomada. Sí que os quería decir, no sé, Raquel, si querías... ¿Hola? Una cosa, sí. En este caso no hay fecha concreta para devolverlo, ¿no? Igual que los intereses son en octubre, en este caso sería a lo largo del 2020, ¿no? A lo largo de 2021, sería finales de 2021. Sí, vale. Eso sí, sería finales de 2021. O sea, por eso decía que nos quedaría un año. Sí que os quería comentar que, bueno, sobre el coeficiente de endeudamiento, ya que estaba hablando de la deuda total, bueno, pues creo que es interesante porque, lógicamente, tenemos el coeficiente de endeudamiento que tenemos tan desbordado por este asunto, pero
para quien le interese ese dato, bueno, pues hay que tener en cuenta el gran esfuerzo que se está haciendo para bajar ese dato, que es uno de los parámetros que lógicamente siempre controlan y que el objetivo es que se baje del 110, ¿no? El 110% de endeudamiento sobre los recursos que tiene un ayuntamiento. Como saben, estaba a finales del 2019 en el 141, bien, pues con la amortización anticipada y con las amortizaciones que correspondían a este presupuesto 2020, si tuviéramos los mismos recursos que a finales de 2020, que eran unos 30 millones y medio, recursos ordinarios del ayuntamiento me refiero, estaríamos ya en una previsión cercana al 120%, habríamos bajado más de 20 puntos de deuda. Y eso pues lo quiero reseñar. Vamos a ver al final cómo, conforme acabe el año, cómo queda todo, pero creo que no se puede exigir más a este ayuntamiento en este sentido. No sé si me queréis comentar algo más o continúo, porque al final va todo en relación a esto. Sí que os quería bueno, pues hacer partícipes hoy de una cuestión que nos preocupa a todos y que preocupa a la oposición, por supuesto, y vosotros pues también me preguntáis de vez en cuando que qué va a ocurrir con ese plan económico-financiero, o qué no va a ocurrir, o qué se va a hacer, o en qué consistirá, o qué no consistirá, ¿no? Entonces, tengo que hacer una reflexión previa que con el tiempo y la experiencia que llevo en este asunto, pues me parece muy oportuna y muy interesante para entender todo esto. Hay quien nos está reclamando, lógicamente, a ver, con cada liquidación, cada incumplimiento, si se dice, usted tiene que hacer un plan económico, ayuntamiento, pues lógicamente la oposición está ahí para recordarlo, independientemente de los intereses globales del municipio, que también hay que entenderlos, ¿no? Y en ese sentido, quiero decir la reflexión que tan importante es el contenido de ese plan económico, si se tiene que hacer, o de la decisión que sea económica, como el momento en que se toma. Parece una cosa, a lo mejor, bueno, pues de perogrullo o una cosa insignificante, pero para mí la experiencia me está diciendo que es muy importante. Es decir, no solo tomar medidas, tomar decisiones y qué tipo de decisiones, sino cuándo tomarlas. Porque esto es una evolución, esto es no solo porque van ocurriendo cosas, y lo que ha ocurrido este año para todo el mundo, en 2020 ha sido pues totalmente eso, devastador, ¿no? Pero también es que van cambiando las normas, las exigencias, las condiciones. Y por eso os quiero hacer, antes de llegar a la pequeña conclusión a la que voy a llegar, el pequeño avance que os voy a hacer muy sencillo respecto de la decisión sobre el plan económico y respecto de su contenido, quiero hacer una pequeña trayectoria, es decir, una pequeña reflexión sobre desde cuándo estamos incumpliendo y qué hemos hecho en cada momento. El primer incumplimiento se produce con la regla de gasto en la liquidación del 18. Una liquidación que, como saben, llegó con mucho retraso, entonces prácticamente estamos en la situación de ese incumplimiento desde finales del 19, tampoco hace mucho, ¿no? ¿Qué pasa con la regla de gasto? No hicimos nada. Es cierto que no hicimos ese plan económico a la que, por la regla de juego, nos tenía que haber llevado. O sea, volver a apretarnos, digamos, el cinturón en aquel momento, no hicimos nada. Pero ¿qué pasó? Que, como también anuncié en aquel momento, había que ver la liquidación del 19. ¿Y qué pasó en la liquidación del 19? Que hemos tenido y que hemos aprobado hace relativamente poco. Pues que ahí ya cumplíamos la regla del gasto, mire usted por dónde. Con lo cual, ese esfuerzo quizás no hubiera sido necesario, pero es que es más. Precisamente quien nos exige cumplir la regla del gasto, el Ministerio de Hacienda, ahora está anunciando que no lo va a exigir en 2020, quizás en 2021... Es decir, que sobre esa primera historia, el hecho de no haber hecho nada en ese momento, creo que fue una buena decisión. Y esperar a la liquidación del 19, donde ya enderezamos ese tema. ¿Qué pasa? Que luego había que sacar un presupuesto en el 2020. Lo retrasamos, con todas las cosas que ocurrieron a final del año, con todas las cuestiones que había pendientes, sobre todo la llegada o no de ingresos importantes, etcétera. Pero al final el presupuesto se aprobó
y se aprobó con, como saben, con mucha holgura y con un incumplimiento, en este caso, de la estabilidad presupuestaria, por esa holgura, por esa previsión de ingresos quizá ambiciosa. Pero me hago yo la pregunta, ¿qué hubiera pasado si en marzo no hubiéramos tenido ese presupuesto, a finales de febrero, principios de marzo? Si no hubiéramos tenido este año, con lo que ha caído desde marzo, en el país y también, lógicamente, donde nos ocupa, en Plasencia, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido un presupuesto aprobado y un presupuesto con holgura? Un presupuesto al que, lógicamente, toda la oposición se puso en contra, los informes en contra, etcétera, ¿no? Creo que fue una buena decisión. Y ese presupuesto con holgura, precisamente, nos va a llevar a este momento a poder tomar la decisión que voy a comentar. Porque, como saben, en la liquidación del 19, que es la que nos tiene que preocupar, porque el presupuesto 2020, hacer un incumplimiento es solo un toque de atención, no es algo que tengas que abordar, pero la liquidación del 19 sí que incumplíamos la estabilidad presupuestaria en 1.951.000 euros. Bien, pues gracias a que tenemos ese presupuesto con holgura, un presupuesto que, lógicamente, además, desgraciadamente, muchas partidas no se han ejecutado por las circunstancias y en las que, con ese comité de crisis creado con la oposición, se están decidiendo el trasvase de ciertas partidas que no se ejecutan a las cuestiones más necesarias, como el plan de ayuda de las empresas de 400.000 euros, o todos los gastos extraordinarios que genera el COVID, ¿no?, en cuanto a limpieza y desinfección, en cuanto a material para el personal, en cuanto a material para el teletrabajo, apoyo a los planes de empleo, etcétera. Todo eso es posible gracias a que tenemos ese presupuesto aprobado y ese presupuesto con holguras, ¿no? Y en ese sentido, el planteamiento que tenemos y que vamos a hacer, vamos a tomar una primera decisión en relación a dar pasos a un plan económico, una circunstancia, bueno, pues que nos concilie un poco con el Ministerio de Hacienda, con los números, en definitiva, y bueno, pues nos vaya colocando un poco en una situación mejor, que es que hemos enviado ya a intervención el estudio, la propuesta de acuerdo de no disponibilidad, en este caso de 3 partidas, muy sencillo, un primer acuerdo muy sencillo de no disponibilidad, que sumaría algo así como 1.500.000 euros. ¿Qué significa el acuerdo de no disponibilidad? Significa que ciertas partidas del presupuesto no se ejecuten. Pero aquí la cosa y la preocupación podría estar, ¿qué no va usted a ejecutar? Pues esa es el key. Como sabéis, presupuestamos en este 2020 un contrato de servicio, de mantenimiento, conservación, etcétera, de los jardines y espacios verdes de la ciudad, muy ambicioso. El doble prácticamente de lo que hoy por hoy se tiene contratado, ¿no? Y que es un contrato que nos encontramos en su día, ¿no? Ese presupuesto que se mantiene y esa adjudicación que se mantiene, o sea, esa licitación que se mantiene, pero en este caso pues se ha ido retrasando por unos motivos y por otros, está pendiente. Esa licitación se prevé adjudicar en este otoño. Ahora mismo estamos ya con las ofertas abiertas, se están estudiando, porque son, como saben, es un contrato complejísimo, ha habido más de 10 ofertas, bueno, pues necesita el tiempo que necesita. Entonces, en definitiva, el servicio mejorará, por supuesto, y no voy a ese tema, lo que voy es a que, lógicamente, este presupuesto no se va a ejecutar gran parte de ese dinero, porque seguimos pagando la contrata anterior, que era por menos cantidad, ¿no? Estamos hablando de una diferencia prácticamente de 800.000 euros. Entonces, con esto quiere decir que es un dinero, una partida que va a quedar libre, sin perjuicio de que se empiece a gastar en el dinero que sea, en la licitación que sea, a partir del momento que sea, que será antes de final de año, consideramos, pero posiblemente, como digo, este ejercicio 2020 al final se mantenga con la antigua contrata, ¿no? Por tanto, con el antiguo precio. Así que ahí tendríamos alrededor de 800.000 euros. Luego hay un fondo de contingencia de 400.000 euros en el presupuesto, que, como saben, tiene que destinarse a situaciones pues, de contingencia, a situaciones imprevistas en el presupuesto y que, bueno, que lleven a aplicarlo. ¿Qué pasa? Que esos 400.000 euros no están aplicados.
Pero ha habido contingencias este año, creo que lo saben, bueno, hasta los niños pequeños, ¿no? Desgraciadamente. ¿Qué pasa? Que eso es otra solicitud que está hecha al Ministerio. Le hemos mandado ya cerca de 200.000 euros en gastos extraordinarios por la situación de pandemia que queremos cargar a ese fondo de contingencia, pero seguimos sin respuesta. Por tanto, ya que lo hemos gastado con nuestro presupuesto, moviendo nuestras propias partidas, etcétera, pues lo que vamos a plantear es, ¿vale?, pues que no se use, que quede en no disponibilidad. Entonces estaríamos ya hablando de 1.200.000. Hasta el 1.500.000, ¿qué nos falta? Esos 300.000 que he comentado antes, que nos ahorramos en el presupuesto para los intereses de las huertas de la isla, gracias a la amortización anticipada y a la quita que se prepara. Entonces, así de sencillo, con esas tres partidas estaríamos en un planteamiento de ahorrar, o sea, de no gastar, esto se trata de no gastar 1.500.000 euros, pero no gastar para que quede claro, no gastar, o sea, no se trata de mermar nada de lo que estaba previsto en el presupuesto, sino no generar nuevos gastos. ¿Y por qué se hace? No porque no tengamos interés en no hacer otros gastos, sino precisamente por intentar enderezar esta situación de cara a los siguientes presupuestos y de cara a lo demás. Y, entre otras cosas, cumplir con lo que todo el mundo, incluida la oposición, que espero que ahora no se despunten con una demagogia, con una contradicción de la suya, pues diciendo que sí lo gastemos, ¿no? Entonces, ese es el primer planteamiento que haríamos, y queremos tener la respuesta del Ministerio de Hacienda sobre esa. Es decir, la respuesta la queremos tener desde el principio. Ya le he comentado antes a la compañera Raquel eso, ¿no?, que estamos pendientes de seguir hablando y de seguir. Pero nosotros queremos adelantar una medida y una acción en ese sentido. Y tengo que comentar también que, lógicamente, seguimos estudiando la ejecución del presupuesto, seguimos viendo partida a partida con minuciosidad, de manera que considero que de manera global quedan alrededor de 500.000 euros, de manera global, partida a partida. Aquí 1.000 euros, allí 20.000 y allí 30.000, que aún no están, creo que aún no están seguras que se ejecuten. Entonces, como decía, el momento para tomar las decisiones. Consideramos que de momento podemos tomar esa decisión y durante los siguientes meses veremos qué vamos haciendo con ese dinero, si sobra, en el sentido de aumentar el acuerdo de no disponibilidad si fuera preciso, en el sentido de gastarlo en lo que haya que gastarlo, conforme la ejecución del presupuesto, o, por supuesto, poner a disposición cantidades, como digo, del comité de crisis, de la decisión de toda la corporación municipal para las necesidades que esta ciudad pueda requerir en los meses que restan de año. Porque con las tres partidas no se alcanza el 1.900.000, quedaría 400.000 euros para ajustar, ¿verdad? Efectivamente. Que podrían ser de esos 500 o no, ya se vería. Ya se vería, porque tampoco estamos convencidos de que, no nos lo ha dicho el Ministerio de Hacienda, nos dice que hay que aprobar un plan económico, nos dicen que, bueno, que hay que ajustar. Pero el hecho de que hagamos ahí 1.950.000 no quiere decir que ya hayamos resuelto. A lo mejor lo resolvemos con 1.500.000, o a lo mejor necesitamos 2.500.000. Quiero decir que, como decía, no es solo tomar las decisiones, sino el momento de tomarlas. Llegará una nueva liquidación de 2020 y veremos cómo sigue la evolución de estas cuestiones. Sí, que a lo mejor esa liquidación ya cumple la ley de estabilidad presupuestaria y ya no sería necesario. Efectivamente. Entonces, bueno, pues simplemente esto es una prudencia que en este momento podemos tener y, bueno, pues queremos tener y esperemos que se entienda y se entienda por todos los grupos de la oposición y se vaya viendo que esto es momento a momento. Creemos que... Raquel, quiero saber cómo está el pago a proveedores. El pago a proveedores, ya se conoce el dato de la liquidación del 19, en el 20 seguimos parecidos, en los trimestres tendríamos el dato del segundo trimestre ahora mismo y seguimos estando por encima de los 30 días, que es lo que nos preocupa y desde luego lo que tenemos que seguir abordando. El hecho de ir mejorando todos los procedimientos desde la aprobación del gasto, porque tengo que decir que la tesorería va funcionando bien, no tenemos ningún problema de liquidez, desde hace bastantes años no tenemos, ni siquiera tenemos que pedir préstamos, o sea, líneas de tesorería, afortunadamente. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que mejorar algunos procedimientos.
para hacerlos más ágiles y que el pago sea más ágil. Pero como ya expliqué también en el Pleno, es un periodo medio de pago y nos da la peor cifra, en el sentido de que no nos da la cifra de que más de la mitad de las facturas que se pagan en mucho menos de 30 días, en 10, 12, 14 días. Pero claro, las que se pagan tarde y se siguen pagando tarde, desafortunadamente algunas, pues ascienden a más de 100 días. Entonces nos queda al final un periodo medio de pago que, como digo, tenemos que seguir mejorando. El momento en que lleguemos a una cifra más adecuada, desde luego lo conoceréis. Nada más. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta más? Claro, Raquel pregunta que concretes el dato. El dato no lo tengo del periodo medio de pago. Es que no lo sé. Vale. Te lo puedo trasladar, pero vamos, estoy seguro que está entre 90 a 100 días. Bueno, 80, vamos a dejarlo 80. No voy a ser yo, me voy a echar yo piedras a mi tejado. 80, sí. Vale. Sí. Pero vamos, que me da igual, que es que incumplimos los 30 días y lo que tenemos que bajar. ¿Alguna cuestión más? Nada por mi parte, gracias.